A todas, bienvenidas a nuestro primer directo como Creyendo en la Infancia. Hola a todas. Esperamos que os sea interesante y que esta sea el principio de muchas formaciones juntas. Efectivamente. Bueno, mientras que hacemos un poquito de tiempo para que la gente vaya llegando, si os parece, pues os contamos un poquito, Pacillo, cómo iniciamos este camino. Y bueno, pues nosotros nos encontramos en un cole hace casi 9 años y bueno, pues cuando llegamos, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que la manera que teníamos de trabajar con los niños, pues no nos acababa de convencer, ¿no? Y bueno, pues empezamos a formarnos, empezamos a conocer al niño desde otra perspectiva, estábamos un poquito, pues nos chocaba, ¿no? Por un lado teníamos nuestra manera en que nos habían educado tradicionalmente y por otro lado había algo que, pues que no nos gustaba y empezamos a investigar. Apareció la psicomotricidad vivenciada de nuestra mano de nuestra Pacita, que ya la traía ella de serie y bueno, pues la fuimos metiendo en el cole y a raíz de todo eso, pues luego apareció Montessori, que apareció con mi TFG, pues de cuando yo terminé mi grado de maestra de educación infantil y a partir de ahí pues más formaciones, muchas formaciones, porque es verdad que esta metodología tiene mucha chicha, no es fácil de implantar, pero es una maravilla y luego es una chulada cuando la conoces y la puedes poner en práctica, es alucinante lo que podemos hacer con los niños. ¿A qué sí, Pacita? Efectivamente, es una metodología que requiere mucho cambio, sobre todo personal de las profesoras y profesores, un cambio totalmente de lo tradicional al sistema Montessori, un cambio de mirada hacia el niño y de un respeto increíble hacia él. Y hay que estudiar mucho y hay que centrarse mucho en el niño y abrir mucho la mente. Entonces, juntas, en nuestro proyecto de Creyendo la Infancia, pues estamos intentando pues, dar una vuelta a la educación y ir mejorando nosotras como educadoras y poco a poco pues perfeccionando nuestra manera de trabajar y entender más al niño, que es lo que Gloria y yo estamos en ello y nos apetece pues que lo veamos todos juntos y ver este cambio en educación que tan importante es hoy en día. Bueno, hola a todas los que os estoy viendo, que estáis llegando un montón de gente. Sí, hola. Muchas gracias pues, por apostar un poquito por nosotras y compartir este cafetillo de merienda con nosotras. Los que venís del extranjero, pues también, muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Bueno, yo siempre empiezo, me parece muy interesante esa frase que a mí se me graba a fuego, ¿no? El ayúdame a hacerlo por mí mismo, que es una frase de María Montessori, que es la clásica que tenemos sobre todo en primer ciclo, porque intentamos siempre facilitarle la vida a los niños y ellos lo que necesitan es eso, justamente, ayúdame a hacerlo, no me lo hagas, ¿no? Y eso es una de las cosas que María Montessori descubrió a base de la observación de los niños. Bueno, nuestras charlas, para que lo tengáis un poquito en cuenta, hoy vamos a hacer esta de Cambia tu mirada con Montessori, porque es eso lo que tenemos que conseguir, ¿no? Cambiar la mirada hacia la infancia, hacia la manera de trabajar, salir de nuestro egocentrismo de adulto y darnos cuenta de que el verdadero guía del aprendizaje es el niño. Luego, mañana veremos las áreas de trabajo de Montessori, cómo él se estructura en el ambiente, el porqué de cada área, ¿no? ¿Por qué está el área de vida práctica? ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué está el área de sensorial? Pues todo esto tiene un sentido y está muy estudiado, no está puesto a capricho. Y luego Paz nos hará el jueves, nos hablará un poquito de Aprende en Movimiento, que es una chulada. Es verdad que lo vamos a hacer, vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible, pero es verdad que la psicomotricidad vivenciada por muchas veces es que, vamos, muchas veces no, Paz no lo puede decir, que hay que moverse, ya hay que sentirlo y tenemos que experimentarlo con nuestro cuerpo. Entonces es verdad que aquí en esta metodología online pues pierde un poquito. Por eso tenemos nuestras formaciones presenciales que retomaremos. Sí, va, dime. Nada, que lo que comentabas, que es un poco complicado hablar de movimiento sin moverse, pero hay que adaptarse a los tiempos que corren
y pues hombre, es muy importante la psicomotricidad y el aprender moviéndose y no queríamos perder esta oportunidad de hablar sobre ello. Lo vamos a hacer de una forma muy lúdica y muy participativa, pero efectivamente esta parte pues nos gusta más hacerla presencial, pero la vida es como es y hay que adaptarse a los tiempos y la vamos a hacer bastante amena y divertida. Igualmente la de provocaciones e instalaciones, donde vamos a ver ejemplos muy claros, imágenes reales de nuestras propias aulas y vamos a entrar bastante en esta metodología. Con ejemplos, ya os digo, son nuestros propios de nuestro trabajo en el aula, porque creo que algo que tenemos Gloria y yo que me parece que es bastante interesante, es que estamos en el aula, vivimos día a día lo que hay, entonces de lo que vamos a hablar lo vivimos a diario, sabemos de lo que estamos hablando, somos profes de aula y estamos continuamente con niños, entonces es algo que sabemos desde, vamos, a tope, trabajando todos los días Lo con han nuestros sufrido nuestros pequeños, riñones. efectivamente. Entonces, pues es bastante Y bueno, interesante. pues y con este marco, que muchas veces tenemos como el prejuicio que la metodología Montessori solamente son bandejas y algo muy estructurado, pues con este marco pues hacemos lo que es la metodología nuestra completa. Hablamos de psicomotricidad, hablamos de Montessori y hablamos de las provocaciones e instalaciones, que es otra manera también, ya ves, súper chula de trabajar con los niños. No solamente nos centramos, cogemos lo mejor de cada metodología. Bueno, pues empezamos un poquito y no podía empezar de otra manera a explicar la metodología Montessori que hablando de la que lo creó. Para mí es una heroína de la educación, una reivindicativa. Ella revolucionó en su época porque ella en el fondo su familia lo que quería es que fuera maestra, pero ella fue, fue doctora, fue pedagoga, científica, médica, psiquiatra, filósofa, o sea, es que más títulos no se puede tener. Viajó muchísimo y yo os recomiendo para que la conozcáis un poquito más porque es bueno conocer estas raíces, además que es una película muy motivadora, porque yo creo que todos los docentes la tendríamos que ver. Es una película larga, dura 3 horas y encima está en italiano, pero de verdad os lo digo que merece la pena y engancha. O sea, cuando empiezas a verla dices, madre mía, 3 horas, pero es verdad que La ves engancha entera, y no te puedes llena de parar. vida, ¿no? Sí. Necesitas continuamente, o sea, es como que te mueve, ¿no? Y dices, jolín, pues yo, si esta mujer ha hecho esto, yo quiero continuar su labor, ¿no? Esa semillita que yo muchas veces a la gente que formo se lo digo, ahora ya llevas la semillita, ¿no? Ahora tú pones todo esto que yo te he dicho, pues ahora, o que te he contado de mi experiencia, ahora tú ponlo en tu aula, ¿no? O en tu casa, porque hay veces que no tienes solo por qué llevarse en el aula, esto es una filosofía de vida, no es solamente, a ver, venga, pues vamos a empezar. Estos son más o menos las conclusiones, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien. Muy bien. Vale. Pues estos son un poquito los principios de la pedagogía científica, son las conclusiones. Ella cuando decidió ser pedagoga, porque tuvo una situación que podéis ver en la película, porque ella empezó a trabajar en un psiquiátrico y entonces allí trabajaban con niños. Estos niños venían de que sus familias se habían quedado sin padres, eran niños huérfanos y en vez de llevarlos a los orfanatos, pues los metían en un centro de estimulación, tenían absolutamente nada. Entonces los consideraban como niños retrasados, ¿no? O que tenían ellos los llamaban en aquella época, se llamaban subnormales, que hoy en día ese término está totalmente mal visto, ¿no? Pero ellos los denominaban así. Entonces ella, con su instinto maternal también y su instinto de pedagoga, dice, pero bueno, si es que estos niños a lo mejor lo que necesitan es eso, pedagogía, enseñarles, estimulación. Entonces empieza a darse cuenta que su vocación está ahí, ¿no? Ya no es de ser doctora ni ser psiquiatra, que su vocación está ahí en la pedagogía científica, ¿no? De observación y experimentando con los niños. Entonces empieza a investigar y hay 2 autores, Seguin y Itard, que la influencian, ¿no? Y entonces llega a estas conclusiones. Actividad con propósito. ¿Qué ocurre en el aula Montessori? Que todas las actividades que nosotros proponemos a los niños tienen un propósito, pero no un propósito para el adulto, tiene un propósito para
el niño, o sea, que tiene un interés especial para los niños, porque muchas veces en el aula tradicional a nosotras nos pasa que sí, cuando decíamos, pues vamos a hacer un mural tal, y decíamos, es que no nos queda bonito porque, o vamos a hacerlo de esta manera, y realmente los niños no tenían interés, no les llamaba la atención usar una cera, por ejemplo. Entonces, aquí lo que dice ella es que las actividades que le planteemos a los niños tienen que tener un sentido, pero para el niño. La siguiente, ¿quieres añadir algo, Paz? No, estoy diciendo que efectivamente que nosotras en el aula lo hemos visto así cuando hemos hecho actividades que, sobre todo cuando hacíamos a lo mejor algún mural gigante y nos lo rompían y ¡ay, madre mía, nos han roto el mural! Y ya no va a quedar tan maravilloso, pero ellos están disfrutando cuando lo están haciendo y no tiene la misma importancia que tiene para nosotras. Efectivamente. Luego, esa capacidad... Se entrecorta un poco, Gloria. De libre elección. Muchas veces los niños hacen lo que les da la gana. Sí, se me entrecorta. Se te ha entrecortado un poquito, sí. Si veis que eso, porque no sé qué me estaba poniendo aquí algo de que no tenía buena conexión. Yo te me cambio de habitación. Venga, pues la siguiente sería a ver, que me pierdo, perdonad, esto es el directo. Ahora, si la capacidad de me avisáis y me cambio de habitación como pueda. Nada, la capacidad de la libre elección, lo que estábamos del prejuicio que tiene esta metodología, que se cree que todos hacen lo que quieren. Y no es así, nosotras disponemos un ambiente con unas actividades, con unos objetivos muy marcados que nosotras pautamos, o sea que lo que tienen a su disposición es una actividad que para nosotras tiene un sentido con unos objetivos marcados, ¿no? Entonces él puede elegir. ¿Qué ocurre? Que cuando yo elijo lo que quiero hacer, lo hago con gusto. Y si lo hago con gusto, el aprendizaje que voy a conseguir va a ser significativo. A que si me llegan y me dicen, pues tienes que hacer esto, esto y esto, y a lo mejor te están haciendo trabajar las letras y tú a lo mejor estás en el periodo sensitivo de las matemáticas. Entonces el niño va guiando, porque lo que tenemos que comprender y ser conscientes 100% es que el niño es el guía de su aprendizaje y que no es seguir al adulto, que eso es un error que hemos cometido muchos años, sino que es el adulto el que tiene que seguir al niño, porque el niño va a pasar por todos esos periodos sensitivos, pero tenemos que responder, que ya veremos más adelante lo que es, a cada niño en lo que necesita, para que ese aprendizaje sea más significativo y más fuerte. Luego se repite con el ejercicio. Nosotros no vamos a trabajar al niño ni le vamos a enseñar de una manera expositiva, es decir, que esté el profesor hablando, explicando, no, el niño necesita hacer, necesita actividad, necesita manipular, necesita experimentar, y en ese experimentar, probar, hacer ejercicios, repetirlos una y otra vez es cuando va dándose cuenta de las cosas. Va cometiendo errores porque los materiales que tenemos, los materiales Montessori tienen un control del error muy marcado, entonces ellos mismos aprenden y son autodidactas, llegan a ser autodidactas, a pesar de que nosotras les hacemos las presentaciones, les enseñamos cómo manipular el material, pero una cosa es que nosotros se lo mostremos y otra cosa es que ellos luego solos sepan trabajarlo. Un ejemplo muy claro de cómo ocurre este aprendizaje y esta repetición es, yo lo veo muy claro en la hucha, que es como una cajita de madera, es una cajita de permanencia con un cajón. Entonces los niños lo que hacen es meten la monedita, que es como una hucha, una monedita de madera redondita, y entonces sacan el cajón, sacan el cajón entero, cogen la moneda, meten la moneda por el agujero, y luego al meter el cajón, claro, choca la moneda. ¿Qué ocurre? Que el niño lo repite y lo repite y lo repite, hasta que al final un día se da cuenta que primero tiene que meter el cajón y después la moneda. Son autodidactas, al final aprenden, nosotras les observamos, hay veces que vemos que les tenemos que ayudar, pero otras veces son ellos mismos los que se tienen que dar cuenta y descubrir el error. Ese es otro error que tenemos también en tradicional, que vamos siempre solucionándoles la vida a los niños, y hay veces que ellos nos sorprenden. Vale, más. Darle la dignidad que se merece al niño. Esto es otro factor que para mí fue muy importante descubrir, y es que tenemos una conciencia de la infancia como que los niños todo vale, ¿no? Ellos son maravillosos, todo nos lo perdonan,
cualquier cosa que hagamos con ello vale, no se van a quejar, nos van a amar. Y yo como docente dije, jolín, pues es que qué responsabilidad tengo en mis manos, ¿no? Porque haga lo que yo haga, mis niños me van a querer, pues tendré que esforzarme para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Darle esa dignidad que se merece al niño. Luego, un tema muy a conflicto que siempre surge es este, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con premios y castigos. Ella lo tiró por tierra completamente porque ella cree que creo y comprobado que cuando usamos premios y castigos, el verdadera esencia de esa actividad, que es que el niño realice la actividad y consiga un objetivo o consiga un reto o llega a una meta, la anulamos por completo, porque el niño ya no se queda con esa meta que ha conseguido o ese trabajo que ha hecho, ese esfuerzo, y se queda con el premio. Está continuamente buscando esa aprobación del profesor y está, profe, esto está bien, profe, se hace así. Está buscando esas, porque en el fondo lo que quieren los niños es satisfacernos a los adultos. Esta parte nos ha costado la vida, ¿verdad, Gloria? Mucho. Poner caritas contentas, dar alguna chuche, nos ha costado muchísimo. Esto nos ha costado mucho como educadoras, a las dos, hablo por nosotras, el no premiar. Estamos muy acostumbradas a premiarlos y muy bien, y qué bien lo haces, y qué maravilla, y una carita contenta, y una chuche, y al esto nos ha costado. Esto es una de las partes que como docente hay que trabajarla mucho, nos ha costado, pero lo que ha dicho Gloria, una vez que está analizado y demostrado los beneficios que tiene no hacerlo. Sí, porque llega un momento que los niños no actúan por querer aprender, que esa es su verdadera esencia como niños, querer aprender y descubrir el mundo. Ya actúan por querer satisfacer al adulto o evitar ese castigo. Vale, seguimos. La importancia del orden. ¿Por qué es tan importante el orden? Lo primero, porque es un periodo sensitivo del niño y ellos necesitan ese orden. Segundo, porque se traduce el orden interno, el orden externo se traduce en el interno. Y también porque necesitamos emocionalmente cuidar ese ambiente, ¿no? Es una manera que nosotras tenemos de que el niño respete el ambiente, de que el niño dé esa dignidad al ambiente. Si ve que la profe lo cuida, que alinea las bandejas, que siempre están todos los materiales colocados, que están limpios, que no falta nada cuando van a trabajar, pues los niños de esa manera conseguiremos que crean en ese ambiente, ¿no? Que lo cuiden, que lo mimen, porque es lo que estamos creando son microsociedades. Les estamos enseñando a participar en sociedad, ¿no? Luego, el silencio. A mí me alucinó. Y yo creo que a todo el mundo que entra en un aula Montessori le alucina el silencio en un aula de niños de 18 meses. O sea, 18 meses, 2 años, 3 años, o sea, es que es alucinante. Pero ¿cuál es el resultado? En mi clase es alucinante, con los chiquinines que son, cómo están ahí en silencio, cogen su bandeja, se sientan, no hay conflictos, comprendieron. Al principio nos costó un poquito, vamos a ser sinceros, esto no es idílico, cuesta empezar y cuesta que ellos empiecen a rodar, pero una vez que ya están trabajados y lo comprenden, es alucinante ver cómo se respetan entre ellos. Al principio no, lógicamente, son niños de 18 meses, me siento en la mesa y el de al lado tiene un material que me llama la atención, pues voy a ir a meterle el dedo. O sea, es que es normal, nos vamos a engañar, que es lo que nosotras, lo que os decía Paz desde el principio, que nosotras estamos en aula y todas las dificultades que nos podéis plantear las hemos vivido ya nosotras. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le damos al niño una actividad con propósito para él, cuando le dejamos elegir lo que quiera hacer, cuando le damos dignidad y le favorecemos esa satisfacción interna, pues aparece ese silencio y aparece la autodisciplina. Es decir, que entre ellos se corrigen y entre ellos se enseñan también, esa microsociedad que os estaba comentando. Y luego, muy importante, respetar el ritmo. ¿Qué ocurre con esta metodología? Que por estas características que os estoy contando, es una educación totalmente personalizada, porque cada niño va a lo que necesita. Personaliza y dice, pues yo ahora mismo me apetece muchísimo aprender matemáticas. A mí me apetece muchísimo trabajar con las cajas de permanencia, con hacer trasvases, que les encanta, o con el agua, que es un
una de las características que al usar el agua eso es un elemento que calma y eso igual, o sea, a mí impensable antes de yo conocer toda esta maravilla darles agua, imposible. Agua y lo teníamos todo bajo llave. ¿A que sí, vale? Lo teníamos todo bajo llave y decíamos, el agua se nos ha roto la cerradura. Prohibido. Prohibido, todo lleno de candados y ahora podemos estar en clase con las puertas abiertas. Claro. Y antes se nos escapaban los niños de las aulas, no me extraña, dirían, Dios mío, sacarme de aquí, pobrecitos. Ay, pues madre. De verdad que es muy duro los inicios, pero es maravilloso y que lo hemos vivido. Sí, el principio es muy duro. Sí, bueno, ¿hay alguna preguntilla por allá sin...? La adaptación es complicada, sí, hablaremos de ello también. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el Facebook que no hemos respondido, perdón. Si no, empezamos con los principios... Nos pregunta si tenemos rutinas de almuerzo. Pues muy buena pregunta, porque uno de los conflictos que veíamos nosotras en escuela es que siempre un poquito antes de la hora de comer, pues por ejemplo en la hora del patio y demás, pues era un momento de pelearse mucho, de llorar mucho y jolín, nosotras la hablamos y decíamos, madre mía, lo que lloran a esta hora y no encontrábamos solución, nos entretenían y estábamos un poco siempre dándole la vuelta a qué podríamos hacer para calmar un poco ese nerviosismo que veíamos en nuestros pequeños. Y entonces varias compañeras de donde trabajamos fuimos a ver un aula Montessori y vimos que un poquito antes de la comida les daban un pequeño almuerzo y vimos que es que era el clip que nosotras necesitábamos. A partir de ahí lo que hacemos es que en nuestra aula como a las 10:30 o así nos traen un pequeño almuerzo que suele ser una fruta, un trozo de pan, una galleta. Cuando es la fruta aprovechamos ese momento para que la pelen ellos y para pues darles un poco más de trabajo en sí, de autonomía. Y lo estamos haciendo así, nos funciona. Y también teníamos la duda que os estará entrando a vosotras de si no comerán luego, pero al contrario, comen mejor, porque realmente cuando tienes tanta hambre al final comes muy deprisa o estás con mucha ansiedad y es peor. Y evitamos muchísimos conflictos. Esto lo hemos empezado a hacer este curso o el curso pasado. El curso pasado. No, ya el curso pasado, sí. Y nos funciona súper bien. Además, ellos daros cuenta que muchos niños van a horario ampliado y tienen mucho hambre, entonces les estamos quitando esa ansiedad que tienen y esos conflictos han eliminado muchísimo. Probarlo en vuestro aula y nos lo comentáis, ya veréis cómo funciona. Además que también ya al final estuvimos justo un poquito antes de que nos dejaran en casa con esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, pues yo empecé a trabajar que ellos en clase se partieran, por ejemplo, pues estaba empezando con el plátano. Ellos ya en el comedor ya ellos mismos se pelan el plátano. Entonces, como ese ejercicio yo ya lo tenía trabajado del momento del comedor, pues entonces lo hacíamos en clase y ellos lo partían, entonces lo iban repartiendo también a sus compañeros o para ellos, así un poco en plan juego, pero también estamos trabajando valores porque estás pensando en el otro y estás trabajando motricidad porque te estás partiendo y pelando un plátano, por ejemplo. A ver, hay varias preguntas. Sí. A ver, había visto una que si hacemos asamblea. A ver, no sé qué idea tenéis de asamblea. Yo mi asamblea que hacía antes, pues yo tenía una pared llena de días de la semana, meses, los colores en español, en inglés, en chino, en japonés, así. Y entonces yo lo hacía mi asamblea con eso y tal. Entonces yo un día Maravilloso. Bueno, sí, es verdad que puede ser maravilloso, pero yo me daba cuenta de que mis niños pues muchas veces no querían estar y vale, pues me atendían, pero había muchos conflictos. Yo luego, pues eso, lo que estamos hablando. Cuando descubrí esta metodología me dijo mi guía, la persona que me estaba formando a mí para ser guía Montessori, y me decía, mira, Gloria, los niños en esta edad no entienden el discurso del adulto. Y no aprenden por el discurso del adulto, aprenden en movimiento, lo que estábamos diciendo. Entonces yo comprendí y dije,
Pues entonces lo que estoy enseñando a mis niños es aprender como un papagayo, porque realmente ellos decían que era lunes, como que era martes, como porque no entendían ese sentido real de lo que estábamos trabajando. O los colores. Cuando tú trabajas las tablas de color de Montessori, estás tocando el rojo, no estás viendo el rojo ahí pegado en la pared. Entonces, ¿hacemos asamblea? Sí, pero de otra manera. Es una asamblea como un momento de toma de control para nosotros ver si están preparados para trabajar. Porque, ¿qué ocurre? Que para trabajar esta metodología tenemos que darnos cuenta de que los niños están tranquilos, porque si los niños están como motos no van a tener paciencia ni control para trabajar los materiales. Entonces, pues vamos viendo. ¿Que están tranquilos? Adelante, se trabaja. ¿Que no están tranquilos? Pues entonces hacemos psicomotricidad o salimos a hacer otra actividad al patio o al pasillo, buscamos otra manera, ¿no? ¿Qué hacemos en ese tiempo? Pues les contamos cuentos que les rechiflan, les cantamos canciones que les gustan un montón, rezamos a la Virgen porque nuestro colegio es religioso. Y entonces, pues es un poquito así como cuando tú llegas a tu trabajo y estás con tu compañera y te tomas un café y te preguntas qué tal levanta por la mañana, pues un poquito así para que lo entendáis, ¿vale? Un momento de Vemos unión. A lo mejor la rutina, sí, exacto. Y de estar con ellos. O si es un día especial que vienen los abuelos para anunciárselo, para que luego no estén nerviosos, o si hay un festival o algo, que tengamos pues un poquito para anunciárselo y para tomar esa toma de control de decir, venga, hemos venido de casa, hemos entrado en el aula y ahora nos centramos para empezar a trabajar. Y no siempre la hacemos a la misma hora, tampoco, ¿verdad, Gloria? La hacemos cuando vemos que... De todas maneras, sí. Exactamente. Cuando vemos que es el momento de hacerla, el momento de hacer ese parón con nuestros niños. Deciros que nosotras trabajamos en primer ciclo, ¿vale? Nosotras. A ver, dice Aida que cómo conseguimos que los niños no se nos salgan del aula. Que cómo podemos estar con la puerta abierta. Pues yo creo que porque les gusta lo que estamos haciendo en la clase, sinceramente. Y lo que hay en la clase. Están a gusto y lo que hay en la clase, entonces no tienen necesidad de salir. Yo me acuerdo antes, nosotros llegamos hasta, vamos, los tenemos puestos cerrojos en la puerta arriba porque abrían la puerta y se nos iban. Pero yo creo que es porque se aburrían de que ni cago yo aquí. Pues me aburro, pum, me voy. Y aquí, en cambio, no, están tranquilamente, trabajan, no tienen esa necesidad. Ahora, cuando decimos, venga, chicos, nos vamos, pues ya, nos vamos. Y otra cosa que hemos eliminado rotundamente son, por ejemplo, los trenes. Las filas. Yo me encontré famosas. Una vez un cómic, las filas. Sí, me encontré un cómic de Tonucci que me encanta, y luego veremos uno donde hay un montón de niños uno detrás de otro que van a una excursión. Y entonces cuando vienen de la excursión les pregunta al profesor, a ver, ¿qué es lo que más lo que habéis visto que más que habéis visto en la excursión? Y todos dibujan el cogote del compañero. O sea, yo no me imagino ir al comedor en fila con mis compañeras, no me hace falta. Y tenemos ese miedo de que se nos pierda. Lo que yo sí siempre hago es contarlos, porque es verdad que uno se puede distraer o lo que sea, pero yo cuento antes de salir de clase, cuando ya tengo a todos mis niños, me meto por otro lado, voy al patio o lo que sea y los vuelvo a contar, pero ellos van detrás mío como si fuera mamá gallina, o sea, no tengo ningún problema, ni se tropiezan, ni se tiran del babi que se ahogan. Y saben perfectamente dónde van, porque bueno, además nosotras anticipamos dónde vamos. Vamos al comedor, pues ya saben dónde van los niños. Exactamente. Están orientados en su colegio, en su casa, saben perfectamente dónde vamos y saben ir sin nosotras, pues van detrás y no hay ningún problema. Patricia nos pregunta que desde qué edad se puede comenzar a trabajar esta metodología. Desde la barriga, te diría. Paz este año están bebés, yo estuve el año pasado y puedes trabajar con ellos desde esa edad, lo que pasa es que tú lo tienes que adaptar. Y es esta filosofía, este cambio de mentalidad de la infancia. ¿Qué hacemos en bebés? Libertad de movimiento, tenemos muebles de Pickler, ofrecerles muchas sensaciones de todos los sentidos, no solamente tacto, visual, olfativas, ofrecerles estímulos, usamos mucho los móviles Montessori y cuando ya están preparados, que ya se sientan, pues en vez de los móviles Montessori, que son muy delicados, pues usamos anillas para que tiren. O sea, que se puede empezar a trabajar desde muy, muy pequeñitos. Usamos el texto de los tesoros. Sí, el cómo está colocada el aula, todo es el ambiente muy diáfano para que puedan estar mucho en el suelo, mucha libertad de movimiento
y no es un aula tradicional, no utilizamos las hamacas ni ningún mecanismo que les retenga, es todo el suelo y movimiento libre. Las hamacas las podemos utilizar para un momento dado para darles de comer o un momento dado, pero no para que estén ahí sentados ni encerrados en ningún sitio. Es el suelo cómodo, el suelo está calentito, está libre de obstáculos y bueno, así es un aula Montessori. La profesora también habla más bajito, está mucho más tranquila, le da como un ambiente de hogar y de confianza. Sí, porque eso es clave, la transformación nuestra ya hasta en nuestros movimientos, eso es clave. Y luego ya a partir de los 15 meses, 18 meses, que a mover las bandejas por ellos mismos. Es alucinante verles tan chiquinines con sus bandejitas, que eso están trabajando la motricidad a tope, el controlar que llevas una bandeja que pesa, que no se te cae, o sea, eso es alucinante. Bueno, si os parece, seguimos un poquito por ahí, si no, nos paramos. De todas maneras, si alguna, luego cuando ya terminemos tranquilamente esta noche, lo que sea, si hay alguna que hemos contestado, os las dejaremos contestadas en Facebook, ¿vale? A ver, este es mi iceberg. Yo explico toda la psicopedagogía Montessori con este iceberg. ¿Por qué? Porque la idea que tenemos de Montessori es esa partecita de arriba del iceberg, ¿no? Esta partecita de aquí que es lo que se ve, ¿no? Este ambiente preparado, que nos encanta verlo, que estéticamente te invita a trabajar, con unos materiales muy llamativos a los que no estamos acostumbrados, porque el plástico desaparece prácticamente. Pero, ¿qué ocurre? Que tú, por mucho que tú tengas, y esto de verdad quiero que lo comprendáis muy claro, por mucho que tú tengas ese ambiente, debajo hay Gloria, aprender perdona, Gloria. y saber localizar la mente absorbente. Gloria, se te Sí, corta muchas veces. es que me voy a ir de aquí. Venga, Porque sí. me voy a ir de aquí. Perdonar un minutico. Sí, mientras tanto voy yo mirando alguna pregunta, Venga, si ¿vale? ves contestando alguna pregunta. A ver, nos dice Belén González Romero que si no le damos de comer en brazos. Sí, sí, tenemos que dar de comer en brazos, les damos de comer en brazos, no hay problema. Lo que hacemos es muy personalizado, que el niño necesita comer en brazos, ¿por qué come en brazos, que es un bebé y tiene que comer en brazos, no forzamos. O sea, una vez que el niño ya se sienta, pues, o sea, que se mantiene sentado, pues sí le ponemos en una trona, porque además utilizamos el método de Baby Led Weaning de alimentación, pero si no se sienta y el niño no se encuentra cómodo sentado, pues por supuesto damos de comer en brazos, damos biberones, damos fruta y para nosotras el vínculo que tenemos con nuestros niños es lo más importante, el afecto y el cogerlos, y no tenemos ningún problema en darlos de comer en brazos si es preciso, lo que en el momento el niño necesite para su desarrollo. Ya, perdonar que me ponéis muchas que se cortan, lo siento mucho. Me dicen también... A ver, ¿podríais explicar? Me dice Noelia Serrano que si podríamos explicar la rutina de una mañana en el aula y qué objetivos os programáis con el material. Vale, bueno, pues nosotras en el aula normalmente lo que hacemos es por la mañana, para que lleguen y estén tranquilos, les hacemos una medio provocación, les dejamos un poquito de material preparado en las mesas para cuando lleguen, pues que vayan con ese material y no vayan lanzados, entre comillas, al material Montessori. Luego, pues a veces, como hemos dicho antes, hacemos una pequeña asamblea, que no nos gusta llamarla así, o hacemos un momento de unión con nuestros niños, de a lo mejor simplemente contamos un cuento o dos canciones, o vemos unas fotos del Día de los Abuelos, o algo que han traído de casa, o nada. Y luego yo es que este año en bebés he trabajado de otra manera porque el ambiente de aula cero es diferente. Entonces Gloria lo que hace ahora, en cuanto esté conectada a ella, ¿ya estás? Ya estoy. Vale, pues cuenta tú cómo trabajas en tu aula el día en el que nos han preguntado cómo trabajamos en un día normal. Ya les he contado un poco que a veces cuando llegas haces una mini provocación una provocación para que no vayan al material. Entonces, sí. Luego hacemos la asamblea hasta que os decía, esa toma de contacto, y luego ya les digo, venga chicos, a trabajar. Tenemos el rato de trabajar. Y entonces luego lo que yo hago es, para no cortarles esa concentración, que ya veremos luego
más adelante que cortarles de golpe es una sustitución que influye mucho en el desarrollo del niño, pues lo que hacemos es yo pongo música clásica, pongo siempre la misma música, que es el canon de Pachelbel, que a mí me encanta, me lo ponía siempre cuando estaba embarazada y pues bueno, pues lo uso. Entonces ellos oyen esa música y automáticamente relacionan que hay que recoger porque viene la merienda esta que os estaba hablando Paz. Luego de ahí, pues depende, hay veces que nos vamos al patio o hacemos una sesión de psicomotricidad y luego ya vamos a comer y por la tarde ya es un poco, pues ya sabéis, pues cambios, si está lloviendo pues hacemos alguna actividad así un poco distendida o si nos salimos al patio. Somos mucho de sacarles mucho a la calle también, que tengan ese control con la naturaleza, también esa relación. ¿Por qué? Porque los papás venimos todos de trabajar y ¿qué hacemos? Recogemos a los niños y nos vamos a casa porque hay hermanos mayores, entonces cuanto más tiempo también pasen en la calle, pues que les dé el aire y respiren, pues para nosotras también es muy importante. Y ya está, y esa es un poquito la rutina. Bueno, empezamos con la psicopedagogía, ¿os parece? A ver, fases del desarrollo. ¿Qué ocurre? Que tenemos ahí eso es como una montaña rusa, ¿no? Hay como dos fases que son las rojas, que son los periodos críticos de creación, que es cuando hay muchos cambios en la maduración, en la estabilidad del niño. ¿Qué ocurre? En la infancia, pues imaginaros un bebecito recién nacido hasta los 3 años. El cambio es alucinante, de ser totalmente demandante, alimentarse de leche, llevar pañales, a no llevar pañales, moverse autónomamente, comer autónomamente, comer sólidos. Y luego ya de los 3 hasta los 6 años lo mismo, ya empiezan a aprender, los movimientos son mucho más coordinados, es como una época, es verdad, un pelín más estable, pero también es una época de mucho crecimiento y mucho coger habilidades. Luego la niñez es como una época de tranquilidad, de estabilidad, que en el fondo lo que estamos es perfeccionando todos esos cambios que nos han dado en la infancia y volvemos otra vez a movernos, ¿no? A cambiar, y es esa adolescencia, que es a lo que María Montessori denominaba el embrión social, ¿no? Es cuando el niño o el adolescente empieza a ver papel en la vida, su papel en la sociedad, su vocación, y luego ya en la madurez, pues otra vez se tranquiliza, la cosa se estabiliza y ya ahí ya lo tenemos todo controlado. ¿Qué características tiene? Que es universal. Esta mujer viajó por todo el mundo, viajó a Estados Unidos, estuvo en España, estuvo exiliada, estuvo en Asia, viajó por todo el mundo y descubrió que fuera donde fuera, estas fases del desarrollo se daban de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes de que esta infancia que nosotros tenemos en nuestra mano, que es en la mayoría de las que estáis aquí, me imagino que seréis de infantil, o tendréis niños pequeñitos, pues, ¿qué ocurre? Que si os localizamos una fase, pues nos va a influir en el siguiente paso. Es decir, si yo a mi bebé le tengo atado en un carrito o no le dejo moverse, pues ¿qué va a ocurrir? Que va a andar más tarde, que los movimientos van a ser más torpes. ¿Vale? O sea, todo lo que nosotros hagamos, y yo ahora en la primera infancia, que es la creación del hombre, lo dijo María Montessori, que es una zona de la educación que está como muy poquito valorada, como que no tiene importancia, pero totalmente erróneo. La formación emocional y de la persona está en 0,3. Por mucho que se crea la gente que no tiene repercusión, pero no tiene repercusión por esta concepción que tenemos de que en la infancia todo lo vale y que los pequeños no tienen ni voz ni voto. Tenemos en el fondo, aunque queramos darles derechos, pero socialmente está un poquito así establecido, ¿no? Y entonces tenemos que ofrecerles a cada uno, bueno, ahora tengo una mosca, ¿de verdad? ¿Esto va a ser la primera vez? Venga, seguimos. Tendencias humanas. Las tendencias humanas están durante toda nuestra vida. No es algo propio de la infancia ni de la adolescencia, o sea, es algo que tenemos siempre en nosotros, hasta los adultos. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos buscando con esta tendencia humana es sobrevivir. Es satisfacer esas necesidades básicas. ¿De qué? De sobrevivir, de adaptarnos a donde estamos viviendo, de desarrollarnos. Entonces es una guía interna que nos dice, cuidado, que si te tiras por la ventana te caes, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, no, es como un guía que tenemos en nuestro cuerpo para seguir viviendo. Y son las siguientes. Se estructuran en 3 bloques. La primera, supervivencia, que es importante para todos, ¿no? Sobrevivir, ¿no? El orden, como os decía, vamos a hablar muchas veces porque es muy importante. Vamos a hablar aquí y vamos a hablar luego los periodos sensitivos. El orden exterior se va a traducir en el orden interior y nosotros necesitamos, en este caso se refiere un poquito más a este tipo de orden, tener nuestro orden interior organizado, porque si no es cuando producen pues, la ansiedad, la depresión, la angustia, ¿vale? Tenemos que tener este orden sereno. Luego la exploración. El niño y el adulto necesita explorar. Tú cuando llegas, por ejemplo, te compras una casa, ¿qué haces? Explorar, porque es que dices, bueno, si yo voy a vivir en esta casa, tengo que explorar, tengo que ver si las paredes están bien, los grifos están bien, ¿vale? Orientarnos, si a ti de repente te cierran los ojos y te llevan a un lugar extraño que tú no conoces, necesitas esa orientación, si no te sientes desvalido, si te llevan a un sitio que tú no sabes ni cómo has llegado ahí, necesitas estar orientado en el espacio porque tu tendencia humana de supervivencia, si no sabes orientarte, se trastoca. La cultura es súper importante. Somos seres sociales y como seres sociales vivimos en una cultura y para conocerla, ¿qué tenemos que hacer? Manipular los materiales. Por ejemplo, lo que pasa es que es muy difícil localizarlo porque la tenemos tan arraigada que no nos damos cuenta de que es algo cultural. Por ejemplo, cuando me formé de guía me pusieron una chinita comiendo con palillos. Pues claro, a mí me chocaron los palillos, pero es que en su cultura eso está arraigado. En mi cultura se come con tenedor. Entonces, son pinceladas, ¿no? La actividad, pues cómo aprende el niño, lo hemos dicho, en movimiento, con actividad. ¿Cómo va a conocer su cultura y cómo se va a manejar en sociedad? Haciendo, moviéndose, dialogando con los niños, con sus compañeros. Y luego, repetición, la exactitud y el autoperfeccionamiento. Muchas veces en tradicional tenemos esa costumbre de decir, jolín, este niño otra vez haciendo lo mismo. Pero es que los niños necesitan esa repetición, porque cuando repiten mucho llegan a esa exactitud, van haciéndolo cada vez mejor y ya después de que lo saben hacer ya es el autoperfeccionamiento, ya es el sumum de saberlo hacer. Pero esto mismo nos ocurre a los adultos también. Y se ve muy claro cuando cogemos una rutina, ¿no? Para coger una rutina tenemos que repetir, cada vez nos va saliendo mejor, ¿vale? Y luego la creación del propio individuo, necesidad de comunicación. Ahora mismo nos estamos comunicando porque tenemos necesidad. Ahora que, por ejemplo, que estamos en nuestras casas, pues es una de las cosas que más nos falta, ¿no? Esa comunicación a lo mejor en persona. Necesitamos relacionarnos con los demás, puesto que somos seres sociales. Y luego la abstracción. ¿Qué es la abstracción? La abstracción es la capacidad de pensar y de tomar una decisión o realizar una hipótesis sin tenerlo delante. Es decir, que si yo cojo la jarra y hago así, pues yo ya sé cómo me lo imagino en mi mente para que caiga en el vaso, pero el niño al principio no tiene esa capacidad. Esta abstracción se da a partir de los 3 años, ¿vale? El poder pensar sobre un objeto, sobre algo sin tener que hacerlo físicamente. Siguiente concepto de psicopedagogía, súper importante, tan importante que María Montessori escribió un libro de la mente absorbente. ¿Qué es la mente absorbente? Pues es una capacidad, alucinados tienen la mente absorbente. ¿Se me está yendo otra vez la conexión? ¿Qué me está marcando aquí? Uli. Un minuto, sí, unos segunditos ha ido. Perdonar, de verdad, la primera vez que me pasa. Bueno, ya se te oye. ¿Sí? Vale, pues entonces, ¿qué hace esta mente absorbente? Como decía, las esponjitas. Recoge elementos de la mente para autoconstruirse. El niño, aunque tú se encuentre en un ambiente que no le ofrezca estímulos, va a aprender, porque el niño por naturaleza con esta mente absorbente aprende. ¿Y qué ocurre? Que si le damos un ambiente que favorezca ese aprendizaje, pues va a absorber mucha más cantidad de información y va a tener una mente más
más rica que si no los tiene. Por eso es nuestra responsabilidad ofrecerle un ambiente rico en posibilidades y sobre todo dejarle actuar sobre esas posibilidades, que muchas veces lo tenemos ahí, ¡ay, no lo toquéis! Tenemos las témperas ahí en, ¡ay, no las toques! Que eso mancha mucho, por ejemplo, ¿no? Por ponerse un ejemplo. Recoge todo de modo inconsciente, no se da cuenta ni razona, absorbe lo bueno, lo malo, lo regular, lo que ve, sin esfuerzo, no le cuesta nada. Ojalá tuviéramos esta mente absorbente después, ¿no? De un modo Aprender natural y idiomas, encarna el sobre ambiente. todo. Ejemplo súper clásico que, por ejemplo, que los niños no hace falta estarles explicando idiomas. Y yo lo vi muy claro en mi clase, porque yo tengo la costumbre que, con esto que os decía, de que no hago trenes y que van los niños detrás mío, voy cerrando todas las puertas, ¿no? Para que no se me meta ningún niño en alguna clase por el pasillo y yo no me di cuenta. Pues ya los niños van pum, 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 van cerrando todas las puertas. ¿Por qué? Porque me han copiado. Otra de las cosas que hacemos es que vamos por la clase y luego por el pasillo con las manitas en la espalda y vamos andando con las manitas en la espalda. ¿Qué ocurre? Que yo para verles me giraba, iba con las manitas en la espalda, girada, dada la vuelta para tenerles, para verles, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que de repente se me iban girando todos, se me daban todos la vuelta. Entonces dije, mente absorbente, me giro y voy hacia adelante, porque claro, ellos se tropezaban. Vale, espero que os quede claro. Elementos de la mente absorbente. Esto es lo que nos decía Paz. Un tipo de mente absorbente son las nebulosas. ¿Qué ocurre? Que esa es una capacidad que tiene el niño de absorber y de encarnar un modelo del ambiente. Ejemplo, lo que estábamos diciendo, el idioma. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo la potencialidad de aprender un idioma. Todos los niños la tienen, todos, todos. Pero ¿qué ocurre? Que si en mi ambiente se habla inglés, yo aprenderé inglés. Y si en mi ambiente se habla, yo hablaré castellano. Porque es el ambiente, yo voy a absorber el ambiente, pero la capacidad que tengo de aprender ese idioma la tengo en los dos lugares. El orme es eso que nos molesta tanto a los adultos porque ellos tienen ese impulso de trabajar, de descubrir, de tocar, de no parar, de trabajar, básicamente. Yo pongo el ejemplo siempre de poner la mesa. Yo en mi casa somos 6, entonces, ¿qué haces? Pues coges 6 tenedores y los llevas a la mesa. ¿Por qué? Porque la filosofía del adulto es voy a trabajar lo menos posible y que dure el menos tiempo posible. Pero la filosofía del niño por este orme es voy a disfrutar trabajando porque disfruto trabajando y me da igual que tarde media hora, 1 hora, 3 horas. Me da lo mismo porque yo lo que disfruto es en ese movimiento, en ese ir y venir con los tenedores y colocarlos en la mesa. Ese es el orme. A ellos les importa el proceso, no el resultado, que es otra de las cosas que hacemos mal. Muchas veces los adultos que decimos, es que vaya chuchurrío de dibujo. Da igual, es que él ha disfrutado haciendo ese dibujo o ese collage o ese regalo para el Día de la Madre, pero lo ha hecho él. Da igual que a los ojos del adulto digas, pues es que está muy feo. Pues no, está perfecto, porque lo ha hecho un niño con todo su amor y disfrutando de ese trabajo. Y luego la última parte de la mente absorbente es el NEME, que es esa adaptación a nivel social. Yo lo veo muy claro con la tecnología y ahora lo estamos viendo, que los niños es que lo han mamado de alguna manera, ¿no? Esa tecnología es algo normal. Que ellos sepan manipular un iPad, te lo encienden, te lo apagan, te mueven las carpetas, te lo hacen divinamente. Pero para nosotros que no hemos crecido en eso, porque yo en mi infancia ni había ordenador, ni había tablet, ni había prácticamente, me apareció la Game Boy ahí ya cuando yo era adolescente. Entonces, pues lógicamente nos ha costado y nos cuesta mucho más. Otro ejemplo que pongo yo es el de los esquimales, porque yo para mí la nieve es nieve, no entiendo, puedo decir, bueno, pues esta nieve es más blandita y esta es más dura, pero los esquimales, por ejemplo, que viven en un ambiente donde hay muchos tipos de nieve, pues ellos saben y dicen, pues esa nieve no se puede pisar porque se hunde, o esa nieve debajo, ellos lo saben y conocen un montón de tipos de nieve y cada una con su nombre. ¿Qué ocurre? Que a nivel social he vivido he absorbido cosas sociales de donde yo me he criado. Periodos sensitivos, súper importante tenerlos clarísimos y poderlos localizar en el aula. ¿Cómo los localizo? Observando y aprendiendo a observar, pero de una manera minuciosa, objetiva, sin juzgar. Tenemos que aprender a cambiar esa mirada hacia el niño porque además
tenemos mucha experiencia en aula de muchos años a catalogar y decir, este niño, verás. Y los niños nos sorprenden, de verdad. Entonces, cada día el niño es de otra manera, es otro. Y tenemos que saber observar, pues eso, sin juzgar. Y es uno de los ejercicios que te hacen cuando te formas de guía, es ese, observar, pues lleva esta ropa, tal, pero de una manera totalmente objetiva. Es decir, pues yo creo que el niño le está pasando, no, le creo nada. Tú observas de manera objetiva y lo registras. Y entonces tú haces unos libros de registro y en esos libros hay veces que descubres cosas que dices, pues mira, es que cada vez que ocurre esto, este niño se enfada, o cada vez que pasa esto, este niño come mal. Porque hay veces que no nos damos cuenta, y más en un aula cuando tenemos 14 o 20 niños, es normal. Es esa manera de observar y además de descubrir estos periodos sensitivos. Y dices, pues es que a este niño le interesa mucho las bandejas de lenguaje, pues vamos a ofrecerle bandeja de lenguaje. Que son también universales. María Montessori los descubrió, que todos los niños del mundo los tenían. Son esos guías, son unas guías que mandan al niño de manera temporal, luego desaparecen. Por eso tenemos que estar muy atentas, porque si ese periodo sensitivo desaparece, ya el niño, para realizar ese aprendizaje, va a tener que hacer un esfuerzo. Entonces, es una pena, ¿no? Si el niño puede aprender a leer de manera instintiva, sin esfuerzo, con gran satisfacción, porque vamos a dejar pasar ese periodo sensitivo y hacérselo pasar con esfuerzo, o al revés, a lo mejor ese niño no está en el periodo sensitivo de aprender a leer y está en el de las matemáticas, y nosotros, y venga a leer, y venga a letras, y venga tal, y le estamos de alguna manera creando un mal sentimiento hacia esa asignatura, ¿no? o hacia la lectura. Vamos a respetar esos periodos sensitivos, porque llegará un momento que tenga interés por las letras, pero vamos a esperar y vamos a ver en ese niño ese guía, ¿no? Él nos lo va a decir cuando está preparado, porque son observables. Y nos van a marcar lo que necesita en cada momento, como os decía. ¿Qué ocurre? Que cuando no se satisfacen y no somos capaces de responder a ellos, son lo que llamamos vulgarmente, que a mí no me gusta, pero lo conoceréis así, las rabietas. Pero muchas veces, esos caprichismos que creemos en los niños son periodos sensitivos satisfechos, son no comprenderles. Y muchas veces, si nos pusiéramos en su piel realmente y te pusieras en la piel del niño y dijeras, y si mi marido me hablara así, y si mi marido me pidiera las cosas así, ¿yo cómo reaccionaría? Pues seguramente reaccionarías igual, quejándote, mandándole a la porra, pero en los niños todo vale, es lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a descubrirlos. Está el orden, otra vez el orden, para que veáis lo importante. Por eso el ambiente Montessori está tan cuidado, tan limpio, tan ordenado, minuciosamente, las bandejas, es que es súper importante, sobre todo de los 12 a los 24 meses. Yo he visto niños de 15 meses colocar las piezas, pero escrupulosamente antes de empezar a trabajar. O a lo mejor le faltaban piezas y se daban cuenta. O les cambiabas la bandeja de sitio y a lo mejor llegaba un compañero y la ponía en otro sitio y cogía, quitaba la bandeja para poner la suya. O sea, ellos tienen una capacidad de descubrir mayor que la que un adulto ve. Desarrollo de los sentidos, qué importante. Los niños aprenden por los sentidos. Y otro órgano súper importante para el aprendizaje es esta, que muchas veces están por el pin, pin, para que no toquen. Es que es su órgano de la inteligencia, la mano. Por eso todos los materiales Montessori y la manera de trabajar en Montessori, tanto en infantil como en primaria, como es manipulando con las manos. Es la inteligencia, está en la mano. Vamos a darle sensaciones, no solamente sensaciones visuales, que son muy fáciles, sino vamos a darle sensaciones con el gusto, con la audición, con el tacto también. Diferentes pesos, no solamente el plástico, por eso el plástico se elimina de estas aulas, porque el plástico no te aporta nada, pero es gracioso. Yo en mi clase tengo una zona con todo el material Montessori y luego dejé como un rinconcito, porque en el fondo cuando tú te formas en esta metodología, tú te conviertes un poquito en científica, ¿no? A mí me gusta por lo menos el probar cosas y el ver cómo los niños reaccionan. Y entonces yo te dejé una zona pues con construcciones, lo típico de plástico, de estas de duplos, unas cocinitas y bueno, y unos animales, me parece que era, cosas más tradicionales. Nadie le hacía ni caso, nadie le hacía ni caso.
Qué curioso, ¿no? Porque los niños van buscando otras sensaciones y el plástico no les aporta nada. Es más, yo en mi clase, bueno, en todas las aulas que tenemos de Montessori, hay material real, porque ellos quieren material real. Hemos creado un mundo paralelo de la infancia y les hemos dado las cositas de plástico para que no se rompan. ¿Qué ocurre? Que si yo cojo un vaso de plástico y lo lanzo, no se rompe, no hay consecuencia. Entonces el niño lo va a tirar, porque no hay ninguna consecuencia, no vemos nada y nosotras tenemos impensable, de verdad. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver la escuela, esa era la primera vez cuando empezamos a movernos, ¿verdad, Paz? Y llegamos eso no se va a hacer en la clase, eso no se va a... Y yo también, y yo cristal Yo y más. cuchillos de punta redonda. Yo soy más lanzada, pero No, yo es no. verdad que Yo soy un poco pero que lo miedosa. hemos visto. Y había Sí, pero muchas cosas de cristal, objetos que para mí eran pequeños y a mí me ha costado mucho el cambio, ¿eh? Mucho, mucho, es difícil, pero lo ves y es digno de ver. O sea, yo voy a clase de Gloria y veo cómo sus niños tan pequeños están transportando una bandeja donde hay cristal y yo digo, y que no se caiga casi nunca nada y de verdad es admirable cómo trabajan, digno de ver. 3 vasos se me han roto este curso de cristal. Me han roto Y más a encima, mi casa. y encima, ese momento en que se rompe una jarra de porcelana o un vasito, es como, madre, momento de aprendizaje total. O sea, es que se Claro. paraliza el ambiente y todos están concentrados y de repente cuando oyen que se cae algo y que se ha roto, es todos como, se ha roto. ¿Qué ha pasado? Ya no vamos a poder trabajar ese material porque inmediatamente yo lo retiro. Si veo que es posible que ellos me ayuden a recogerlo, lo recogen. Si veo que entra ya peligro para ellos, por supuesto que no. Me ven cómo lo recojo y decimos, pues ahora, ¿qué ha pasado? Como no hemos sabido manipular bien el material, se ha roto. Y mirar lo que ha pasado. Y a ellos les da mucha pena porque como conseguimos que tengan ese amor a los materiales, es como que cuando se rompen, es que les hacen hasta pucheros muchas veces, porque les da mucha pena, o se rompe una caja de permanencia del uso, lo que sea. Les da muchísima pena, lo valoran tanto que es que por eso se llega a esta maravilla en el aula, a este silencio, porque es que aman estar ahí. Refinamiento sensorial, ¿qué significa eso? Eso significa que ya los niños, después de toda esta fase de conocer los sentidos, de recibir sensaciones, pueden empezar a graduar. Y entonces aparece en la tabla número 2 de colores o aparecen las tablas báricas, ay, no me sale ahora, estas rugosas que son de líneas, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, perdón. Las Bueno, letras de lija. ya empezamos a poder... No, las letras de lija son sensoriales para aprender. Eso es un ejemplo de aprender a las letras de manera sensorial, no solamente escribiéndolas, no es que las toco, es que estoy tocando la A. Y detrás de la letra de lija, ya aprovecho que me lo sacas y lo cuento. Detrás de la letra de lija están las letras móviles y estoy tocando la A y la manipulo y esta es la A y ahora viene la M con la A y las voy juntando y con el dedo voy pasando las letras de lija, ¿no? Se aprende por fonética en la lectura. Pero no, yo me refería a que ya pueden graduar, ¿no? Las sensaciones, ya no es esto es blanco-negro, no, ya podemos hacer gamas, ¿vale? Desarrollo del lenguaje desde el vientre materno, como sabéis, a los niños les rechifla, uno de los sonidos que más les llama la atención es el lenguaje humano, desde el vientre materno ya les llama la atención y cuando nacen igual, cuando oyen la voz de la madre o la voz de un adulto enseguida les ves que están buscando, hasta los 6 años, es el periodo más o menos, pues ya a los 6 años el lenguaje ya está muy establecido, ya cambiar el lenguaje a partir de los 6 años es muy complicado, o aprender un idioma ya a partir de los 6 años. Por eso es tan importante que los niños aprendan los idiomas antes, porque lo van a aprender de una manera más fácil. Vale, desarrollo del movimiento, qué importante. Continuamente en un aula Montessori, aparte de este silencio y esa concentración, hay siempre movimiento, porque siempre hay trasiego de niños levantándose. Es una cosa que también la tenemos muy arraigada de tradicional. Los niños se sientan y todos sentados. No, todos sentados no. Uno se levanta por un material, lo coge, lo trabaja el tiempo que considera, se levanta, lo deja, pero no hace ruido ni molesta al compañero, no pasa nada. Va con su bandejita, la deja en su sitio, coge otro material, pero hay movimiento. Cuando estoy trabajando el material, tengo, ¿vale?
es muy importante que descubran manipulando. La escritura de 3 a 5 años, la lectura, pero igual son márgenes, fijaros, de 3 a 6 años. Tengo ese periodo sensitivo, pero en ese tiempo, a lo mejor no es a los 3, ya a los 3, lectura, no. Pues es que a lo mejor ese niño tiene ese interés a los 4. Vamos a ofrecerle, a lo mejor tiene otro interés de matemáticas o de vida práctica. ¿Qué pasa? ¿Que la vida práctica no es importante? Pues yo os aseguro que a mí la vida práctica en infantil me parece prioritaria, porque estamos creando una sociedad con perdón de verdad, de un poquito inútiles, porque como se lo hacemos todos, ahora los niños llevan zapatos con velcro y llegan a la primaria y no saben atarse los cordones, por ejemplo. Pues es una cosa que en vida práctica trabajamos. O abrochar botones, subir cremalleras, los velcro, los corsetes con los bastidores de Montessori. Les estamos enseñando a vivir, porque María Montessori habló y dijo que esta metodología era un aprendizaje para la vida, no un aprendizaje para una fase y para un tema concreto. Es un aprendizaje sobre todo para la vida, entonces, entre otras cosas. Nosotras en el comedor, menudo cambio también en el comedor, ¿a que sí, Paz? Efectivamente. Que le servíamos todo, pues no. Todo pues se lo hacíamos. Ahora los niños llegan al comedor, ponen la mesa, cuando terminan de comer su plato, nosotros se lo servimos delante con unos movimientos muy marcados, que ellos vean, no lo traemos el plato servido, sino que ellos delante de ellos vamos sirviendo los platos, luego ellos los recogen, los limpian, echan lo que no quieren en la basura y lo van clasificando el material, cogen el segundo plato, luego el postre, y es alucinante, comen mucho mejor porque están motivados. Volvemos a este movimiento, esta necesidad de movimiento. Y encima les estamos educando, pues eso, les estamos dando unas lecciones de vida y una autonomía alucinante. Porque es que parece mentira que niños de 18 meses que cojan su platito, se lo vacíen, alucinante de verdad, ¿eh? Pero es un cambio, es complicado, porque es verdad que al principio, pues como todo, las adaptaciones son complicadas y claro, tienes a lo mejor 40 niños moviéndose por el comedor, hace complicado, de repente te encuentras 4 platos en la basura, o sea, no vamos a decir que es todo idílico y maravilloso. Sí, porque pregunta, ¿no? Por ejemplo, Belén, y aprenden. Sí, pregunta, por ejemplo, Belén González que cuántas educadoras hay por el aula. Por ejemplo, en el tema del comedor, nosotras tenemos la suerte de tener compañeras y personal que viene a ayudarnos en este momento, aparte de que tenemos bastante personal, tenemos esa suerte. Entonces, pues en el momento comedor somos muchas, porque sería inviable hacer esto 2 personas con un comedor de 40 niños, porque date cuenta que bueno, pero estamos bastantes en el comedor. Estamos, para que os hagáis una idea, hemos estado este curso, éramos 2 clases de 2 años, 2 de 1 año, tutoras que son 4 tutoras y más o menos 2 apoyos más, 6 personas para 4 clases. Para 4 clases. Y luego, o sea que sí que hay, que es personal, no sé, en otros centros es verdad. En ese sentido, nosotras tenemos suerte, pero igualmente es mucho trabajo. Hay que agradecérselo. Daros cuenta que son niños pero es muy mucho pequeños, trabajo, eso te iba a que decir. van a por su plato, al principio se chocan entre ellos, pero esto es nosotras, estar con ellos, muy presentes, repetición, enseñarles. Y luego todo fluye, luego ya nosotras estamos mirando y observando, o sea, dejamos ya ahí de trabajar, o sea, estamos en la sombra totalmente apartadas porque ya lo hacen ellos de manera autónoma, pero al principio lo que decimos siempre, no vamos a vender que esto es maravilloso y que el primer día nos salió fenomenal, que el primer día dijimos, madre mía, mañana volvemos a lo de siempre, pero hay que insistir y ser fuertes y decir, no, vamos a volver a intentarlo y es que ahora fluye. Ahora los pobrecitos ha quedado esto atrás, pero cuando volveremos a lo mismo, al mismo camino, al camino de la independencia y de que ellos sepan hacer las cosas por ellos mismos. Y confiar, hay que confiar en ellos, en que son capaces. Pero decir, madre mía, mi clase no lo va a hacer. Seguimos ¿verdad? Que eso es muy de, ay, mi clase esto no lo va a hacer. Esto nada, los míos no, porque los míos son muy moviditos. Pues no, hay que dejarles y lo hacen y confiar y seguramente se porten hasta mejor, porque ellos perciben esa confianza del adulto. Comen mucho mejor. Sí, también. Sí, también.
Bueno, a ver si hay alguna pregunta, porque ya este es otro tema. Si hay al ver, veamos alguna pregunta. ¿Es compatible Montessori puro con materiales Warlock y Pickler? Esto de Montessori puro a mí me llama mucho la atención, porque yo cuando estudias para guía, yo no percibí ese Montessori puro que yo tenía en la mente. Es más, cuando tú ves el área de movimiento, ¿verdad? Lo comentamos, Paz, que tú siempre decías, es que yo esto del puro no lo veo. Pues Es que cuando para te mí formas... tenía muchos prejuicios. Uno de ellos es que era eso, que en el aula Montessori no podías hacer, por ejemplo, o sea, no podías ser compatible esa metodología con la psicomotricidad, que es mi especialidad y que para mí es prioritario dentro de mi aula y de mi aprendizaje como tutora. Y entonces, para mí, si eso no podía existir, pues yo no me gustaba esta filosofía. Entonces, yo tenía muchos prejuicios. Yo estoy a punto de ser guía Montessori y me ha cambiado mucho la mentalidad, porque yo es uno de los puntos por los que a mí no me gustaba, que era que pensaba pues que no podías hacer psicomotricidad o no podías hacer de repente un mural o alguna cosa, y evidentemente a las cuenta Gloria, como no, un Montessori puro como tal, ¿a qué nos referimos? ¿A todo el día trabajando por bandejas, todo el rato, a todas horas? Pues de 9 a 5, fijaros si hay tiempo para estructurar el aula de una manera eficaz y respetuosa con el niño. Entonces, viene. Entonces, lo que estaba, cuando te habla en formas de guía, en el área de movimiento estudias el desarrollo motor tanto por Montessori como con Pickler, que es uno de los ejemplos que me ha puesto María. Nosotras tenemos muebles Pickler en el cole, es una chulada verles trabajar y son totalmente compatibles esas metodologías, porque realmente lo que llegas a la conclusión es que vale, que una percibe algún detallito, pero que la esencia real de la libertad de movimiento, el respetar los ritmos del niño es semejante. Y luego el tema Warlock, pues lo mismo, nosotras tenemos material Warlock, lo usamos para estas mini provocaciones o las provocaciones grandes, juntamos todo el material, lo veréis en la presentación que os vamos a hacer de provocaciones. La hicimos con materiales Warlock, porque en el fondo son materiales respetuosos, de madera, muy acordes con la metodología Montessori. Entonces, no se trabajan en sí en el ambiente, pero cuando tenemos los momentos de juego libre, porque invitan mucho, ¿no? Los minimundos, los nins, que es todo este material guarda mucho en ese juego libre, el que ellos inventen, ¿no? Y que creen. Es decir, ¿qué ocurre con los juguetes tradicionales? Pues que tú compras una muñeca y ya la muñeca se hace pis, llora, habla, canta, te da palmas y entonces, ¿en qué papel queda el niño? No le queda ningún papel. El material Warlock que nos ofrece que incluso los NIMS no tienen ni gesto, no sabe si están contentos, tristes, el niño inventa todo y no tienen ni sexualidad de alguna manera, ¿no? Es el niño el que lo crea. Así que totalmente acorde con la metodología. Y luego también, igual que a mí me hablaron cuando me formé de guía, me hablaron de psicomotricidad y me hablaron de las provocaciones e instalaciones. Nos pusieron un artículo de Javier Abad maravilloso que os vamos a hablar de ello también. Es decir, yo muchas veces le digo a Pa, es que cuando yo me he formado como guía me he dado cuenta que a esta conclusión que hemos llegado tú y yo trabajando en el aula tantos años, no hemos sido las primeras, ¿no? No hemos sido las pioneras, que yo decía, yo le decía, Paz, esta es la fórmula magistral del trabajo en escuela infantil, sobre todo, pero vamos, que yo lo trasladaría también a segundo ciclo. A mí esto me parece porque aporta todo y sigue mucho las necesidades del niño, ¿no? Pero que no era la idea que yo tenía. Bueno, seguimos. ¿Has visto alguna pregunta más así? ¿Cuántos niños tenemos en el aula? El ratio de España. La ratio España. Tenemos en bebés 8, en un año tenemos 14 niños y en 2 años tenemos 20. Lo mismo, eso es otra de los prejuicios que yo tenía, que yo veía vídeos de ambientes Montessori y ya decía, claro, ahí cualquiera, están 4 niños con 3 adultos, pues es que eso cualquiera. No, pues se consigue. Es verdad que al principio
no os vamos a mentir, tener apoyo y tener una ayuda viene fenomenal, porque es verdad que al principio con niños tan chiquitines es complicado, pero yo creo que al final se podría llegar coordinándote con el resto de tus compañeras. Yo creo que es muy importante que todo el equipo educativo vaya en la misma línea, porque a lo mejor lo que puedes hacer si no tenéis apoyos, pues es repartiros los niños y decir, pues venga, tú ahora te vas, haces psicomotricidad y te llevas a mitad de mi clase hasta que lo lanzas, ¿no? Que es lo que se denomina esa fase activa de interiorización del ambiente, ¿no? Esa fase activa donde les enseñamos y les generamos ese amor al ambiente. Tenéis que buscaros las mañas, porque es verdad que hasta que ellos lo entienden y quieren ese ambiente, es complicado. Luego ya sí que puedes trabajar sin problema sola. Hombre, si hay 2 personas, muchísimo mejor, pero yo he trabajado yo sola y bueno, pues se puede hacer. No es tan idílico ni no puedes, por ejemplo, presentar material, porque claro, tienes que estar pendiente de todos los niños. No puedes estar dedicada a un niño, que es lo que haces cuando tienes una presentación, ¿no? Y aquí os engancho con el tema, no sé si lo habéis preguntado, pero lo voy a enganchar porque yo creo que es muy importante el juicio que hay también de unir edades. Yo era muy reacia a eso porque yo decía, digo, joder, que tiene que ver, de verdad, Paz, que lo hemos hablado muchas veces, pero yo cada vez lo veo más claro. Al principio no lo veía nada, decía, bueno, cada una en su clase con sus niños y tal, pero ¿qué ocurre? Que si yo quiero responder a todos los niños en esos periodos sensitivos, me encuentro con niños en mi clase que van por encima, porque en todas las clases lo hay, que están reclamándome unos materiales que yo en mi aula no tengo pequeños. Entonces, si yo tengo un ambiente diáfano, todos los materiales que hay en el cole están a disposición de todos los niños, pueden acceder a ellos y elegir lo que su periodo sensitivo le esté pidiendo. Eso primero. Segundo, el personal estamos en común, nos podemos ayudar y vemos dónde hay a lo mejor más necesidad o menos. O hay que cambiar un pañal y no, si tienes que cambiar un pañal y estás en medio de un momento de trabajo, pues es también complicado, ¿no? Pues entonces, si estamos todas juntas, pues entre nosotras nos podemos ayudar. Y lo tercero súper importante es que una vez que tú ya llevas un rodaje, por lo menos de un año, los mayores van a enseñar a los pequeños, porque los mayores ya han interiorizado esa manera de trabajar y los pequeñitos que se incorporan van rodando, van viendo a los mayores se sienten súper poderosos porque enseñan a los pequeños y los pequeños, por imitación, son felices comprendiendo a los mayores. Pregunta aquí una compañera, Julia, sobre el baby led weaning. Por supuesto, hacemos baby led weaning desde los 6 meses, desde que vemos que el niño ya se mantiene sentado, tiene unos bastones de verdura para que ellos aprendan a masticar. Somos súper partidarias. ¿Por qué? Porque el niño cuando nace o toma lactancia o biberón, traga. Entonces, si luego le pasamos al puré y sigue tragando y hasta el año y medio, yo qué sé, por poneros no le doy nada de sólido, ¿qué ocurre? Cuando yo le doy sólido va a ahogarse porque va a tragar directamente sin masticar. Entonces, en cuanto hacemos un cambio de alimentación, les vamos introduciendo poco a poco alimentos que sean acordes para ellos. Lógicamente no les vamos a poner un chuletón de Ávila. Les vamos a poner... Se te está cortando otra vez. Más cosas. ¿Se me va otra vez? Jolín, no sé por qué. Pues no sé, venga, las cosas luego del directo. Pues sí, porque no me ha pasado nunca, jolín, me da mucha rabia. Lo siento, perdón. Eso nada. Venga, conquista de la independencia. Que este es uno de los grandes retos y aportaciones de esta. El niño tiene que conseguir la independencia, no tenemos que facilitarle el camino, tenemos que acompañarle en su camino. ¿Por qué? Porque como dice bien en esa frase abajo, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Cualquier ayuda innecesaria, no tenemos que ayudarles, tenemos que dejarles crecer y observarles, confiar en ellos que son capaces de más de lo que nosotros nos creemos. De 0 a 6 años es esa independencia física, pues lógicamente de nuestros brazos pues ya salen corriendo, ¿no? Esa independencia física, esos movimientos, ese control de su cuerpo que adquieren hasta los 6 años.
Luego, de la niñez, de los 6 a los 12 años, pues es esa independencia intelectual, ese pensar, esa capacidad de razonar, de pues eso, ¿no? Todo lo que es la primaria. Y luego ya en la adolescencia, pues ahí aparece el tema social, ¿no? Esa independencia económica, esa vocación, esos estudios en la adolescencia tan importantes y el desarrollo, ¿no? El saber lo que está bien, lo que está mal, esa rebeldía, ¿no? que es propia de la adolescencia. Obstaculizar la independencia. Esto, vamos, esto yo con mis compañeras cuando yo lo descubrí, se los conté y decían, mira, fíjate todas las veces que obstaculizamos la independencia. Sustitución es hacer las cosas por el niño. Es decir, ay, pobrecito, que lleva mucho trabajo ponerse los zapatos, yo se los pongo. Pues si el niño se pilla muchas veces un enfado porque se los quería poner él y nosotros estamos ahí, venga, yo te los pongo, venga, que tenemos mucha prisa. Ese es nuestro cáncer, el cáncer de nuestra sociedad es esa prisa que tenemos, respetamos el ritmo del niño que lógicamente va más despacio. Hacer las cosas por él, dejarles, de verdad, confiar en ellos, intentar frenar vuestro ritmo, que es muy complicado, pero tenemos que conseguirlo. La interrupción es ese momento en el que están concentrados haciendo una actividad y llegamos y porque, ay, mira fulanita, no sé qué, no sé cuánto, o mírame que te hago una foto para la web. Pues pobrecitos, les estamos frenando, están ahí concentrados y es verdad que tenemos que saber que ese momento hay que respetarlo y protegerlo. O sea, es una de las funciones del guía, proteger la concentración tanto del adulto, o sea, protegerle de la actuación del adulto como de otro compañero. Si otro compañero está interrumpiendo su concentración, también le tenemos que proteger. Falta de actividad, no dejarla hacer, es ese de, ay, a ver si te vas a caer, no te subas ahí que te caes, no te hagas eso que se te va, o sea, les estamos frenando y al final el niño hace así y dice, pues nada, pues no hago nada porque es que no les dejamos hacer. No, pues hazlo tú. Ya al final, de una vez y otra vez y otra vez, los niños dejan de hacer porque les estamos frenando continuamente. Y luego la sugestión. La sugestión es ese, pues por ejemplo, esto que hablábamos del comedor, pues es que mi clase no va a ser capaz de hacer eso nunca en la vida, porque en mi clase tengo a fulanito y menganito que vamos, es que la liarían parda. Pues ya estamos sugestionando ya a los niños. Está diciendo, pues es que si mi profesora no confía en nosotros, pues no puede ser. Los límites, sabemos mucho de límites, mucho, mucho, mucho. Tanto que hay veces que nosotros somos, los adultos somos los que nos tenemos que limitar porque les limitamos en exceso. Porque muchos de los límites que ponemos no son, como viene ahí abajo, puestos educativos, sino que son por nuestra comodidad. Es decir, no usamos, ponemos un límite, nos sentamos, nadie se mueve. ¿Por qué? Porque al adulto le apetece estar tranquilo ese rato que acabamos de terminar de comer y nos incorporamos al aula a las 3 y me apetece estar sentado haciendo la digestión, ¿no? Y decimos, todos los niños sentados, aquí no se mueve nadie, venga, a pintar. Por ejemplo, es un límite que le estamos marcando, que estamos inhibiendo el movimiento natural del niño para favorecer nuestra comodidad, ¿no? ¿Qué dan los límites? Dan tranquilidad y dan seguridad porque los niños saben lo que esperamos de ellos, pero siempre desde ese marco de respeto, no de un plan inquisidor porque yo lo digo y porque yo soy el adulto y haces lo que yo... El porque sí, de toda la vida, porque sí. Respeto. Mira, fulanito, esto no se puede hacer, el porque sí, porque lo digo yo. Pues no, ¿qué pasa? ¿Que el adulto es superior al niño? Yo no creo que el adulto, antes sí, yo de verdad, yo he dicho muchas veces porque sí, pero yo me doy cuenta a raíz de conocer todas estas metodologías que eso no lleva a ningún lado, porque mis hijos o mis alumnos va a llegar el día de mañana y se van a encontrar con un jefe que les va a decir mu y no van a saber decir que no, porque les hemos educado en ese porque sí, y te callas y no rechistes. Entonces hay que respetarles y decirles, pues mira, fulanito, hay que hacer esto así porque es por tu más torcidos o lo que sea, y hay que decirle, bueno, es que no es el porque sí, es que es por tu bien, que tienes que hacer eso, que es por tu bien. Ser claros, no tenemos que darles discursos pedagógicos, sino que tenemos que hablarles de las cosas claras con su idioma, ¿no? Con su lenguaje, muy cortito. Cuanto más cortita sea la frase, mejor, porque si empezamos a divagar, claro, porque es que yo ahora no te puedo dar un caramelo porque luego vamos a comer y luego no te vas a comer la comida, porque claro, la alimentación y la...
Pues claro, el niño se pierde. Hay que decirle, mira, lo vamos a comer, hay que esperar un poquito. Ya está, no hay que darles mítines. Y luego que sean consistentes, siempre, siempre igual. Esto es súper importante. Yo me acuerdo cuando uno de los periodos de adaptación que yo decía, doy la vuelta a los muebles, no puedo más. No, es que eso es un error, es un marcha atrás. Todo el trabajo que yo hubiera hecho iría para atrás, pero es verdad que hay veces que es complicado, ¿no? En el ambiente que lo respeten, pero una vez que lo consigues ya va fluyendo, ¿no? Pero tiene que ser consistente, siempre igual, respeto al ambiente, respeto al ambiente, respeta al ambiente, ¿vale? No es momento de trabajar, respeta al ambiente. El límite tiene que tener una consecuencia congruente. Somos muy dados a decir, se porta mal en clase, se queda sin patio. Pero vamos a ver si a lo mejor ese niño más que ningún otro necesita salir a correr al patio. Ya estamos inhibiendo el movimiento otra vez. Vamos a dejarles, pues pinta la pared, pues la tiene que limpiar. Se cae la comida, pues lo tiene que recoger, pero que sea congruente, ¿no? Si haces algo, pues lo rectificas. Pero que no los con otra cosa que no actos, tenga nada que ver. que los actos tengan consecuencias, que es que al final lo hacemos nosotros o lo solucionamos nosotros. Pinta la pared, castigado aquí, lo pinto y lo recojo yo lo limpio. Pues no, lo limpias y ya está. No hace falta castigar sin patio, no hace falta ponerle ese límite que es tan importante como el de moverse, privarle de la libertad de movimiento, que es tan importante en nuestra edad. Vale, siguiente es usar frases positivas. Yo no digo que haya que dejarles hacer lo que les dé la gana, pero que ese no tiene que ser muy protegido. Es decir, cuando están corriendo en el ambiente, no digo no corras en el ambiente, sino que lo ponemos en positivo, andamos despacio por el ambiente o andamos con las manitas a la espalda, pero que ese no sea para un momento que realmente tenga que usar un no. Un no ante un mordisco, por ejemplo, porque es que eso es un no rotundo. Es que no hay opción o hacer daño a un compañero. No, ahí es un no. Pero protejámoslo, que muchas veces estamos, no hagas eso, no toques aquello, no vayas para allá, no, 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 y al final el no, que sean temporales. Son temporales, ¿por qué? Porque no es lo mismo el límite que yo le pongo a un niño de 2 años que a un niño de 5. Van con la madurez, el límite va con la madurez. ¿Qué podemos hacer para, pues, antes de que ocurra algo, vamos a prevenir? Vamos a observar al niño y decir, uy, este ya se está poniendo nervioso, vamos a darle la mano. Por ejemplo, yo tengo un niño en mi clase que es más, le cuesta más concentrarse, ¿no? Y necesita ese movimiento más. Pues si yo sé que ese niño ya le estoy viendo que se está moviendo demasiado, venga, fulanito, vamos a coger este material que te voy a enseñar, algo que sepas que le llama la atención y le orientas, en vez de evitar que le distraes, ¿no? Le dices, venga, vamos a trabajar con esto, verás qué bien te lo pasas, en vez de dejarle al final y tenerle que regañar de una manera más brusca, ¿no? Y luego la disciplina, esa disciplina que todos queremos como adultos en un aula o en nuestra casa, surge cuando el adulto sabe responder a los intereses de los niños, es decir, cuando doy libre elección, todo lo que hablábamos al principio, la libre elección, las actividades con propósito, ¿vale? Si yo le garantizo el responder a sus periodos sensitivos, el respetarles, el que ellos se sienten respetados, si yo voy favoreciendo todo eso, al final surgirá esa disciplina. Este es del otro cómic de Tonucci que os comenté, el de La fila, pues ese también me encanta porque me parece que es muy representativo. O sea, está el niño con 6 años, le dicen hazlo así, pero vamos, ya no con 6, con antes, desde infantil. Hazlo así, se hace así, siempre debes de hacerlo así. Y ahora le dicen al niño, elige tú. Elegir, ¿qué es elegir? No sabemos qué es elegir. Ya el niño, o sea, ha estado haciendo durante muchísimos años lo que el adulto le ha pautado. Ya no tiene esa capacidad, la ha perdido. Y muchos adultos tienen inhibida totalmente esa capacidad de elegir, porque nos creemos que lo que ocurre en la infancia no tiene repercusión en los adultos, pero totalmente. Entonces vamos a dejarles elegir. Ahora no le voy a dejar elegir lo que le dé la gana. Si, por ejemplo, va a merendar, pues no le voy a decir, ¿la qué quieres de merendar? Y todos los días quiere un donut. Pues no, pues hoy toca fruta. ¿Qué quieres? ¿Plátano o manzana? Ya está eligiendo. Tomádmelos en cuenta, ¿no? Normas y límites que ponemos en el ambiente. Estos están grabados a fuego y esto es lo que hace que en el ambiente fluya todo, ¿no? Me respeto a mí mismo,
Respeto a mis compañeros, estos son, vamos, todo el día. Todo el día los tenemos ahí como el Padre Nuestro. Respeto el ambiente y los materiales. Espero el turno cuando alguien esté usando el material. Es decir, otra de las características del ambiente Montessori es que hay un material de cada cosa. Que muchas veces mis compañeras me dicen, ay, es que les encanta el limpiacristales, ¿puedo poner 5? No. ¿Por qué? Porque estamos trabajando valores y tienen que aprender a respetar ese turno, ¿no? A decir, pues ahora lo trabaja mi compañero, son valores, ¿no? El autocontrol, el respetar a mi compañero, ¿no? Respeto a mí mismo, respeto a mis compañeros, respeto el ambiente y los materiales, tenemos que cuidarlo y querer este ambiente, que es nuestra casa. Al final les transmitimos eso. El ambiente Montessori recrea un hogar porque es que es lo que queremos que sea, el hogar de estos niños con nosotras. Espero el turno cuando alguien está usando el material y devuelva el material a su lugar como lo encontré. Esto hay veces en los pequeñitos, porque lógicamente no tienen a veces esa capacidad, les ayudamos, no vamos a ser tampoco, es que este niño no lo hace. Bueno, pues hay niños que lo hacen mejor y hay niños que les cuesta un poquito más, tenemos que estar pendientes, pero tienen que hacer por lo menos el acercamiento. Yo soy mucho en las que habéis estado haciendo mi curso de online, nuestro curso online de profundización, que es un plus más de esto que os estamos mostrando ahora, o sea, lo profundizamos muchísimo más. Imaginar cada webinar trata cada uno de estos conceptos y alguno más que nos hemos quedado por ahí. Pues yo siempre uso muchas frases de María Montessori. ¿Por qué? Porque es lo que realmente no voy a crear mi propia frase, voy a usar las suyas, que para eso es lo importante, ¿no? Entonces, sembrar de los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer. Es decir, queramos a los niños, trabajémoslos, ofrezcámosles sensaciones, pensar en todos los profesores que en vuestra infancia, que han pasado por vuestra vida. Qué importante es la misión del profesor y cómo hay profesores que los recuerdas con un amor maravilloso y hay profesores que, vamos, que hubieras preferido no tener. Y bueno, os comentamos un poquito cómo trabajamos en Creyendo la Infancia. Continuamente os estamos subiendo artículos, una base un poco escrita, ¿no? De toda esta metodología y de otras metodologías, también hablamos de Reggio Emilia, todas estas metodologías, pero todas, siempre y cuando sean respetuosas y vayan acorde, ¿no? Respetuosas con la infancia. También nos dedicamos a asesorar en centros educativos y hacemos formaciones presenciales, luego la formación online que la hemos lanzado ahora. Una de ellas es la de profundización. Estamos trabajando en la de las áreas y también psicomotricidad. Y luego, bueno, pues también tenéis a vuestra disposición este canal de YouTube, donde tenéis presentaciones, materiales, vamos subiendo pues algo también educativo. También ponemos a vuestra disposición los álbumes, que tenemos los álbumes todos de Montessori por áreas. Son sobre todo de comunidad infantil, que es 0-3, aunque algunos lo hemos ampliado con actividades para casa de niños, que es segundo ciclo, y luego otras muchas son comunes de ambos ciclos. Y luego también tenemos el álbum de psicomotricidad vivenciada, que es una chulada, que viene acompañado de un pendrive con música para poder realizar las sesiones, pero bueno, eso os hablará más adelante en su ponencia que va a dar sobre movimiento, que os invito también a participar con nosotras ese día. Y bueno, a ver, yo ya finalizo. Si vemos alguna pregunta, si queréis que respondamos, pues... ¿Hay algo ahí, Paz, que hayas visto interesante? Bueno, pues nos preguntan cómo organizamos el periodo de adaptación, nos preguntan qué hacer cuando algún niño muerde, cómo hacemos que esperen el turno. Pues todas las preguntas que tú y yo también nos hemos hecho en nuestro día y que vamos viendo sobre la marcha en nuestro aula. Por ejemplo, cuando los niños muerden. Yo os voy a contar algo que me parece anecdótico. Nosotras, desde que estamos utilizando esta metodología, no tenemos casi niños que muerdan. De verdad. Es mínimo.
y realmente... Y menos conflictos. Sí, y muchos menos conflictos. Y no os quiero decir que alguna vez no haya algún mordisco, pero mucho menos. Lo que hay que hacer es ver por qué se está produciendo ese mordisco, qué le lleva al niño a hacer ese mordisco, qué conductas anteriores le llevan a ese comportamiento. Hay que hacer una observación de ese niño muy detallada y ver qué le está llevando a hacer eso, porque siempre suele ser por algo. Lo que pasa es que tienes que tener el tiempo de dedicarle a ese niño mucha observación y ver por qué lo está haciendo y ofrecerle pues recursos para que no lo haga, pero sobre todo la observación, porque seguramente lo está haciendo por algo le lleva a ese mordisco, a ese momento de impulsividad. Pero ya te digo que nosotras desde que estamos trabajando Montessori en el aula hemos reducido los conflictos pues vamos al 90%, te diría yo. Pero aparte de usar los materiales Montessori, también nuestro cambio de mirada hacia la infancia, lo que ha influido muchísimo. Hombre, esa transformación del adulto es prioritario, esa manera de trabajar y de ver lo que les pedimos a los niños y la manera en que se lo pedimos es lo más importante, esa transformación. Bueno, pues yo creo que vamos a cortar aquí. Esperamos que haya sido de vuestro interés, que hayáis disfrutado con esta formación, que estamos ahí si tenéis, intentaremos luego revisar si ha quedado alguna pregunta pendiente. Y bueno, si queréis seguir profundizando sobre esta metodología, sabéis que tenéis ahí nuestra formación online, que ahora mismo la tenemos encima a un precio muy bajito mientras que dure esta pandemia, como ayuda para seguir transformando nuestra mirada como adulto. Y bueno, pues mañana nos vemos a la misma hora. Mañana, si queréis, mañana nos vemos otra vez, para que no os olvidéis de nosotras. Hasta el viernes todos los días. Esperemos que no tengamos tantos problemas de conexión. No, seguro que no. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Hasta luego.